El viento aullaba entre los picos rocosos del planeta Erión, arrastrando consigo el polvo de lo que una vez fue una civilización brillante. Alara se encontraba al borde de un acantilado imponente, con los pies descalzos rozando el filo. Su piel azul perlada reflejaba la luz tenue de las dos lunas gemelas que iluminaban el paisaje desolado. Los ecos de la guerra aún resonaban en su mente. Las explosiones, los gritos de su gente, y la última visión de su madre, arrastrada por las sombras, eran recuerdos que no la abandonaban. Todo lo que amaba había sido destruido, y ahora, lo único que quedaba era ella, un alma solitaria en un mundo roto. Se abrazó a sí misma, intentando ahogar el frío que sentía, pero sabía que no era solo el clima. Era el vacío dentro de su corazón. Había caminado días sin rumbo, buscando un lugar donde pudiera desaparecer. Finalmente, había encontrado este acantilado, y con él, lo que pensaba sería su liberación. «Es suficiente», susurró para sí misma, su voz ahogada por las lágrimas que rodaban por sus mejillas. «Nadie me extrañará. No queda nadie». Mientras daba un paso hacia adelante, el viento pareció intensificarse, como si intentara detenerla. Cerró los ojos, dispuesta a dejarse caer en el abismo eterno. Entonces, una voz inesperada rompió el silencio. «No lo hagas», gritó alguien detrás de ella. Alara abrió los ojos de golpe y se giró, sobresaltada. A unos metros de distancia, un humano la observaba. Era alto, con cabello oscuro y despeinado, y llevaba un traje gastado que parecía haber soportado años de uso. Sus ojos, de un marrón cálido, estaban llenos de preocupación. «¿Quién eres?», preguntó Alara, su tono frío y desconfiado. El humano levantó las manos en señal de paz. «Me llamo Ethan. Te vi desde el otro lado del valle. Pensé que necesitabas ayuda». Alara lo miró con incredulidad. Un humano, de todas las criaturas, apareciendo en este momento. Su pueblo siempre había visto a los humanos como inferiores, seres primitivos que apenas habían comenzado a explorar las estrellas. ¿Qué hacía uno aquí, en su mundo muerto? «No tienes idea de lo que he perdido», dijo ella con dureza. «No puedes ayudarme. Nadie puede». Ethan dio un paso adelante, con cuidado de no asustarla. «Puede que no entienda exactamente por lo que estás pasando, pero sé lo que es sentirse perdido. Sé lo que es pensar que todo ha terminado». Alara apretó los puños, su cuerpo temblando entre la rabia y la desesperación. «¿Por qué te importa? Mi vida no significa nada. Mi raza está extinta. No queda nada por lo que luchar». Ethan suspiró y miró hacia las lunas. «Tal vez no quede mucho, pero tú estás aquí. Eso significa algo. Eres la última de tu gente, y eso te convierte en alguien importante. Si saltas, todo lo que fueron desaparecerá contigo». Las palabras golpearon a Alara como una ola. Nunca lo había pensado de esa manera. Durante días, había estado tan consumida por su dolor que no había considerado el peso de su existencia. «¿Y qué se supone que haga?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Vagar sola por este mundo vacío? ¿Esperar algo que nunca llegará?». Ethan dio otro paso hacia ella, con una pequeña sonrisa triste en su rostro. «No tienes que hacerlo sola. Tal vez no pueda reemplazar lo que perdiste, pero puedo ayudarte a encontrar algo nuevo. Algo que te dé una razón para seguir». Alara lo miró fijamente, sus ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, una chispa de duda sobre su decisión comenzó a aparecer. Las palabras del humano resonaban en su interior, desafiando la oscuridad que había llenado su alma. El silencio regresó al acantilado, roto solo por el suave aullido del viento. Alara permaneció inmóvil, a unos pasos del borde, mientras las palabras de Ethan resonaban en su mente. Sus piernas temblaban, no solo por el cansancio físico, sino por el peso de la decisión que acababa de tomar. Retroceder había sido más difícil que dar ese paso hacia el vacío. «¿Por qué haces esto?», preguntó finalmente, su voz apenas audible, mientras se giraba hacia él. Su mirada estaba llena de confusión, mezclada con un leve destello de curiosidad. «No me conoces. No tienes ninguna razón para preocuparte por mí». Ethan avanzó con cautela, manteniendo las manos a la vista, como si tratara de no espantar a un animal herido. «Tal vez no te conozca, pero eso no importa. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo a alguien rendirse así, sin intentar ayudar». Alara soltó una risa amarga, cargada de sarcasmo. «¿Ayudar? ¿A qué? Soy la última de mi raza. No tengo un hogar. No tengo un propósito.
Todo lo que fui y todo lo que podría haber sido se ha ido. ¿Qué podría ofrecerme alguien como tú, un simple humano? Ethan no se inmutó ante sus palabras. En lugar de responder de inmediato, miró hacia el cielo, donde las dos lunas brillaban en lo alto, proyectando sombras alargadas sobre el paisaje desolado. Tienes razón, dijo finalmente. No puedo devolverte lo que perdiste. No puedo traer de vuelta a tu gente ni reconstruir tus ciudades. Pero, he aprendido que la vida no se trata solo de lo que hemos perdido, sino de lo que podemos construir a partir de ello. Alara lo observó, su mirada endurecida suavizándose ligeramente. Había algo en su tono, en su calma, que parecía genuino. ¿Y tú? Preguntó ella. Hablas como si supieras lo que significa perderlo todo. ¿Qué has perdido tú? Ethan desvió la mirada por un momento, su expresión cambiando a una mezcla de dolor y nostalgia. Mi planeta. Mi hogar. Respiró hondo antes de continuar. La Tierra fue devastada hace años. Algunos de nosotros logramos escapar, pero la mayoría no tuvo esa suerte. Perdí a mi familia, a mis amigos, a todos los que alguna vez conocí. Desde entonces, he estado vagando, buscando un propósito, algo que dé sentido a lo que queda de mi vida. Alara lo miró fijamente, sintiendo por primera vez una conexión con alguien después de tanto tiempo. Aunque sus historias eran diferentes, su dolor era similar. Ambos eran sobrevivientes, atrapados en un universo que les había arrebatado todo. Entonces, ¿por qué sigues adelante?, preguntó en voz baja. ¿Cómo encuentras razones para seguir cuando todo parece perdido? Ethan dio un paso más hacia ella, hasta que solo unos metros los separaban. Su mirada era firme, pero su voz estaba cargada de emoción. Porque siempre hay algo más. Algo que vale la pena. Tal vez no lo veas ahora, pero no significa que no esté ahí. Si sigues viviendo, puedes encontrarlo. Si te rindes, nunca lo sabrás. Las palabras de Ethan calaron profundamente en Alara. Por primera vez, sintió una pequeña chispa de esperanza, casi imperceptible, pero suficiente para hacerla dudar de la decisión que había estado a punto de tomar. No sé si puedo hacerlo, admitió, con la voz temblorosa. No sé si puedo seguir adelante. Ethan extendió una mano hacia ella, sin presionarla, pero ofreciéndole apoyo. No tienes que hacerlo sola. Déjame ayudarte. Podemos encontrar algo juntos. Alara miró su mano, vacilando. Una parte de ella aún dudaba, pero otra, la más profunda, quería creer que tal vez, solo tal vez, había algo más esperando por ella. Finalmente, dio un paso hacia él y tomó su mano, con suavidad pero firmeza. Era un gesto pequeño, pero para Alara, representaba un paso enorme hacia algo nuevo. La noche avanzaba lentamente, con las lunas gemelas iluminando el camino mientras Ethan y Alara caminaban juntos, alejándose del acantilado. Cada paso que daba Alara parecía más pesado que el anterior, como si el peso de su decisión de seguir viviendo estuviera hundiéndola más en sus pensamientos. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Ethan, que caminaba ligeramente delante de ella, se giró con una pequeña sonrisa. Aún no lo sé. Pero lo importante no es el destino, sino el hecho de que estamos caminando. Siempre es mejor moverse que quedarse atrapado en un solo lugar, o en un solo pensamiento. Alara frunció el ceño, confundida por su optimismo. Había algo en Ethan que la desconcertaba. Su energía, su persistencia, incluso su forma de hablar, parecían fuera de lugar en un mundo tan devastado como el suyo. Hablas como si nada te afectara, dijo con un tono ligeramente sarcástico. Como si no hubieras pasado por nada tan terrible. Ethan se detuvo y miró hacia el cielo, donde las estrellas brillaban débilmente a través de la atmósfera contaminada. Créeme, lo he hecho. He visto cosas que no le desearía a nadie. Pero aprendí algo importante de todo eso. La vida no es solo sufrimiento. También hay pequeños momentos que hacen que todo valga la pena, si estás dispuesto a buscarlos. Alara lo miró con escepticismo, pero no respondió. Las palabras de Ethan resonaban en ella, aunque todavía no estaba lista para aceptarlas por completo. Mientras avanzaban, el paisaje cambió. Dejaron atrás el terreno rocoso del acantilado y llegaron a un valle cubierto de hierba seca y árboles marchitos. A lo lejos, se veían las ruinas de una antigua ciudad zaritiana, un recordatorio de la grandeza que su gente había perdido. Alara se detuvo, con los ojos fijos en las estructuras derrumbadas. Un torrente de emociones la invadió, tristeza, nostalgia y un profundo sentido de pérdida.
Ese era mi hogar, dijo en voz baja, señalando las ruinas. Ahí crecí, antes de que la guerra lo destruyera todo. Ethan siguió su mirada, observando las ruinas con respeto. ¿Quieres acercarte?, preguntó, sin forzarla. Alara dudó, pero finalmente asintió. Ambos se dirigieron hacia la ciudad, sus pasos resonando suavemente contra el suelo cubierto de escombros. Los ecos del pasado. Dentro de las ruinas, Alara caminó en silencio, tocando las paredes de los edificios derruidos como si intentara sentir las memorias que alguna vez habitaban allí. Cada rincón le traía un recuerdo, la risa de los niños jugando en las calles, los mercados llenos de vida, las voces de su familia. Se detuvo frente a lo que alguna vez fue su hogar. Ahora, solo quedaban los cimientos y algunos fragmentos de paredes. Se agachó y recogió un pequeño objeto del suelo, un colgante de cristal que perteneció a su madre. Sus dedos temblaron al sostenerlo, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Ethan la observó desde una distancia respetuosa, sin interrumpir su momento. Sabía que enfrentarse al pasado era necesario para seguir adelante. Todo esto, murmuró Alara, mirando a su alrededor. Todo lo que éramos, se ha ido. Mi gente vivía para crear, para construir. Ahora, solo soy una sombra de eso. ¿Cómo puedo seguir adelante cuando no queda nada de lo que éramos? Ethan se acercó lentamente y se sentó junto a ella. No creo que seas una sombra. Eres lo que queda de todo eso. Cada memoria, cada historia, vive en ti. Y mientras sigas, ellos no se habrán ido por completo. Alara apretó el colgante en su mano, procesando sus palabras. Por primera vez, consideró que tal vez su existencia no era solo un recordatorio del dolor, sino también un legado. ¿Y si fracaso?, preguntó, mirando a Ethan con ojos llenos de duda. ¿Y si no puedo hacer nada para honrarlos? Ethan sonrió suavemente. El hecho de que lo intentes ya es suficiente. La vida no es perfecta, y nadie espera que lo seas. Pero mientras sigas caminando, siempre habrá una oportunidad de encontrar algo nuevo, algo que merezca la pena. Alara asintió lentamente. Sus palabras no borraban su dolor, pero encendían una pequeña chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche, acamparon junto a las ruinas. Ethan encendió un pequeño fuego, y ambos compartieron historias. Alara le habló de su gente, de su cultura, de sus sueños antes de la guerra. Ethan, a su vez, le habló de la Tierra, de los humanos y de su lucha por sobrevivir en un universo que a menudo parecía estar en su contra. Bajo la luz de las estrellas, Alara comenzó a sentir que tal vez no estaba tan sola como había pensado. Aunque su viaje apenas comenzaba, algo había cambiado dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo, quería ver lo que el futuro podría ofrecer. Amanecer bañó las ruinas de la ciudad zaritiana con una luz dorada, suavizando las cicatrices del pasado. Alara se despertó antes que Ethan, sentada junto al fuego que ya se había extinguido. En su mano sostenía el colgante de cristal de su madre, reflexionando sobre lo que le había contado la noche anterior. Por primera vez en años, no sentía que estuviera sola. Aunque el dolor persistía, algo nuevo había comenzado a crecer en ella, un leve pero firme deseo de vivir. Ethan se desperezó, bostezando mientras se incorporaba. Cuando vio a Alara despierta, le dedicó una sonrisa. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Alara lo miró, y aunque no sonrió, sus ojos reflejaban una calma que no había mostrado antes. Extrañamente, en paz. Aunque no estoy segura de qué hacer ahora. Ethan asintió, acercándose para sentarse junto a ella. Ese es el primer paso. No tienes que saberlo todo de inmediato. Lo importante es que sigas avanzando, un día a la vez. El legado olvidado. Mientras exploraban las ruinas un poco más tarde, Alara descubrió una estructura parcialmente enterrada que parecía resistir al paso del tiempo. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones zaritianas, un lenguaje que solo ella podía entender. Con los dedos, trazó las líneas talladas, descifrando los antiguos textos. Esto es una biblioteca de conocimiento zaritiano, dijo en voz baja, con asombro. Ethan, que estaba detrás de ella, se inclinó para mirar más de cerca. ¿Qué significa eso? Alara sonrió por primera vez, aunque de forma casi imperceptible. Mi gente almacenaba aquí todo lo que aprendía: arte, ciencia, historia. Si aún queda algo dentro, podría ser lo último que queda de nuestra civilización. Con renovada energía, ambos comenzaron a excavar con las herramientas que encontraron entre las ruinas. Después de horas de trabajo,
lograron abrir una pequeña entrada a lo que parecía ser una cámara subterránea. Descubriendo el pasado. Dentro de la cámara, encontraron filas de estanterías derrumbadas, cubiertas de polvo y escombros. Pero en el centro de la habitación había un pedestal intacto, y sobre él, un cristal brillante que emitía un tenue resplandor azul. Es un núcleo de memoria, explicó Alara mientras lo sostenía con cuidado. Contiene una copia de todo lo que mi gente sabía. Esto es todo lo que queda de nuestra cultura. Ethan observó el cristal, impresionado. Entonces, esto no solo es tu legado, sino una forma de revivirlo. ¿Qué planeas hacer con él? Alara se quedó en silencio por un momento, mirando el cristal como si fuera un fragmento de esperanza tangible. Finalmente, habló. Quiero encontrar un lugar donde este conocimiento esté a salvo, donde pueda compartirse. Mi gente siempre creyó en construir, en conectar. Si no puedo traerlos de vuelta, al menos puedo asegurarme de que su historia no desaparezca. Un nuevo propósito. De vuelta en el exterior, mientras el sol se alzaba más alto en el cielo, Alara se giró hacia Ethan. Gracias, dijo, con sinceridad. Por detenerme, por quedarte, por darme una razón para intentarlo. Ethan sonrió, encogiéndose de hombros. No hice nada que no hubiera querido que alguien hiciera por mí. Además, creo que tienes mucho que ofrecer al universo, más de lo que crees. Alara apretó el núcleo de memoria contra su pecho, con una nueva determinación en su mirada. Voy a encontrar un lugar para esto, un lugar donde mi gente aún pueda ser recordada. Y después, ya veremos. Ethan asintió, ajustando su mochila. Entonces, ¿qué estamos esperando? El universo es grande, y estoy seguro de que encontraremos el lugar adecuado. Si me dejas, me gustaría acompañarte. Alara lo miró, y esta vez, su sonrisa fue más evidente. Podría ser más útil de lo que pareces, humano. Vamos. Ambos comenzaron a caminar juntos, alejándose de las ruinas y adentrándose en un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Bajo las 2 lunas de Erión, una alianza improbable había comenzado, y con ella, el renacimiento de un legado que se había negado a desaparecer.